compañeros, ¿cómo están? Soy Androidet y estamos acá en la sección de crítica, tops y curiosidades otra vez. Ya dejo por acá los videos que dejé anteriormente, pero ¿por qué esto es diferente? Porque voy a hacer el primer top de escenas de pelea. Pero no es un top de que significa de que uno es mejor que el otro, sino lo que significa en realidad es que es una lista de 10 para ustedes, para ver qué opinan, qué les guste. Así que vamos a comenzar con eso. Número 1. Matrix Recargado. Antes de empezar a explicar esto, que yo soy un gran fanático de Matrix y sus películas, y que sí entendí también su trama, sin ir más lejos, para todos los que conocen la anterior película, esta se destaca por las escenas de pelea, todas y cada una de ellas, como esta que ven en pantalla. Esta me gustó porque Neo tiene que enfrentarse a aproximadamente 8 personas que podría decirse que tienen el mismo tipo de habilidad para romper con las leyes de la física. Como por ejemplo, saltar muchos metros de alto, romper paredes de una sola patada, etcétera, etcétera. Más allá de la exageración de las habilidades de la película que se presta, se puede apreciar que los movimientos son de artistas marciales reales. Como un dato curioso, del mismo protagonista, Keanu Reeves hizo varias sesiones intensivas de artes marciales para realizar este tipo de escenas y movimientos. Elegí esta escena como representación de la trilogía de esta saga de películas, porque nos presenta una visión distinta de la realidad en la que podemos llegar a vivir o no, en el mundo de las computadoras o de las máquinas. Número 2. El último samurái. Algo que a mí me encanta son las películas con historias provenientes de China o Japón antiguo. Esta es una de ellas, claramente. Nos encontramos con el actor Tom Cruise luchando contra otros 4 guerreros samuráis que obviamente, como se ve en la escena, quieren asesinarlo. No voy a contar mucho sobre la historia para no hacerle demasiados spoilers. Y ya de paso los invito a ver esta película si no la conocen. Los movimientos del actor me sorprendieron, ya que nunca había visto a este mismo actor hacer ese tipo de escenas y o películas. Una de las cosas que destaca es cuando se repite esta escena en cámara lenta, y así es como se puede apreciar cada movimiento en el más mínimo detalle posible. Como sinopsis para los interesados, les comento que se trata de un soldado estadounidense famoso por sus actos en batalla, y por ese motivo lo contratan desde el nuevo ejército japonés para entrenar a sus soldados que combaten contra otro pequeño grupo de rebeldes samurái, y de ahí inicia la historia. Esta película trata mucho sobre la tradición del samurái y sus bellas artes. Es por esa razón es que la puse en esta lista. Número 3. Troya. Esta película en sí es épica, ya que no se trata ni más ni menos de la misma historia de la invasión de Troya en Grecia, cual todos estudiamos en la primaria y secundaria. Nos encontramos con la brillante actuación de Brad Pitt haciendo el papel del gran Aquiles, con movimientos excepcionales, y también de Ed Bana, en el personaje del príncipe guerrero de Troya. En la película contamos con 3 horas intensas que te van a mantener motivado toda la película, y sobre todo imaginarnos un poco cómo era la guerra en aquellos tiempos. Podemos apreciar a Brad Pitt de una manera distinta, ya que fue visto en infinidad de tipos de películas, pero acá mismo vemos con la precisión que se ejecuta cada movimiento de espada. Una brillante actuación por cada uno de los actores y el elenco que ha participado en esta película. Y una historia atrapante por sobre todo las razones propias del gran Aquiles del estar en esa guerra. Por esa misma razón es que seleccioné esta escena. Número 4. Tom Myung-gun, o Tai Dragon o The Protector. El legendario Tony Jaa. Se dice por ahí que sería una especie de sucesor, entre comillas, de Bruce Lee en cuanto a tipo de escenas de pelea. Pero ojo, acá nos encontramos con otros de los grandes artistas marciales del mundo. En este caso de la capoeira es Lateef Crowder, donde nos muestra que la misma capoeira no es una danza como muchos creen, sino un auténtico estilo de artes marciales que proviene de Brasil, como todos ya saben. De paso les digo que investiguen, que es muy interesante leer la historia de la capoeira. También Tony Jaa se destaca por ser un gran artista marcial en el Muay Thai, proveniente de Tailandia, y que hoy es una de las bases para la MMA, o artes marciales mixtas. Algo que se destaca mucho en la escena es que podemos apreciar en el ambiente donde están, en un templo tailandés luego de un incendio provocado y el mismo sistema contra incendios que lo dejó todo inundado, así dándole un efecto extraordinario para los movimientos de dichos actores. Además es impresionante el tipo y la velocidad de la coreografía que ellos armaron. Gracias a esta película y esta misma escena es que me hice un gran fanático de estos dos grandes actores. Número 5. V de Venganza.
Yo descubrí hace muy poco quién es el actor real detrás de esa máscara y todavía no puedo creerlo. Es un hecho que es una de mis películas favoritas a todo nivel, su historia, su argumento, sus escenas, sus actores, etc. Ya expliqué mi gran encanto por las escenas en cámara lenta, pero acá podemos ver cómo se le agregan un efecto del recorrido de las cuchillas de nuestro héroe llamado B. Empezando viendo como todo descargan sus balas en el cuerpo de nuestro protagonista, para luego darse cuenta que aún así él podría moverse con esa facilidad y velocidad que ustedes están viendo ahora mismo. Ahí podemos apreciar el miedo que genera en estos hombres al ver esta destreza sobrehumana. P, al último, deja a quien él dice ser su creador y así concretar su gran plan para la ciudad de Londres frente a este gobierno dictador en el que están viviendo. Les recomiendo 100% esta película por su gran argumento y esta escena en el número 5 porque P es igual a 5 en números romanos. Ustedes ya saben. Número 6. Star Wars, Episodio 3, La venganza de los Sith. Ya sé que a muchos no les agrada la segunda trilogía de esta gran serie de ciencia ficción, pero es un hecho que esta escena es una de las mejores batallas de sable de luz en todas sus películas, donde podemos apreciar a Edward McGregor, o así dice el Google Traductor, haciendo el papel de Obi-Wan Kenobi, el maestro de Anakin Skywalker, papel que protagoniza Hayden Christensen, donde ambos luchan por el presunto inicio de Skywalker en el lado oscuro, convirtiéndose en el villano más prestigioso del cine, Darth Vader. Si bien hay ciertos momentos como este que se notan que están sobreactuados, no se puede negar que los movimientos con sables de luz son excepcionales, dando un hermoso espectáculo de sables rápidos y elegantes. Esta escena no solo fue elegida por ser un hiperfan de la franquicia, sino también por el contexto de esta misma batalla luchando desde ideologías opuestas. Es una lucha bastante larga pero no aburrida y muestran en el mismo tiempo de la película ambos terminan cansándose en la dicha pelea y la tristeza de la propia de Obi-Wan de ver cómo su discípulo fue seducido al lado oscuro de la fuerza. Sin duda para mí es una de las mejores escenas de películas con estilos de sables. Número 7. Ip Man 2. Acá nos encontramos con un poco de la historia de China. Nos adentramos en la historia de uno de los más históricos maestros de artes marciales llamado Ip Man, con su auténtico Wing Chun de la ciudad de Foshan. También quien sería el maestro de Bruce Lee en sus inicios en las artes marciales. Y también podemos apreciar el actor conocido Sammo Hung, haciendo el papel del maestro de Hungar, Hun Chun Nam. Más allá de los efectos especiales, podemos apreciar auténtico y real arte marcial chino, tanto en Wing Chun como en Hungar, donde se puede apreciar que son muy distintos y ambos iguales de poderosos. Como dato curioso, el Wing Chun hoy en día es practicado por más de 2 millones de personas en todo el mundo. Acá podemos apreciar a Ip Man luchando con varios maestros para ser aceptado como maestro de Kung Fu en Hong Kong, dejando así una impresionante batalla entre ambos maestros donde termina en un rotundo empate, y un espléndido espectáculo para los que presencian esa pelea, demostrando que el buen Kung Fu no depende de un estilo particular sino de la práctica y perseverancia de uno mismo como practicante. Es una saga de películas que recomiendo mucho porque podemos entender mucho sobre la historia reciente de China y su llamada época dorada del Kung Fu. Actualmente se proclama una cuarta película para el año 2018. Número 8. Blood and Bone. Acá nos encontramos con el actor Michael Jai White, el colmo porque es apellido White siendo negro, ustedes entenderán, donde actúa en muchísimas películas. Acá nos encontramos con la historia de un ex convicto y una promesa a un amigo que quiere realizarlo a través de sus habilidades en las artes marciales. Entre tantas peleas, llega con un luchador profesional del bajo mundo protagonizado por Matt Mullins, donde ambos demuestran una gran velocidad y definición para cada movimiento de combate.
No hay una sola palabra, ya que si ves la película entera te darás cuenta que no es absolutamente necesario. La lucha en sí lo dice todo. En la parte final de la pelea, donde se empieza a notar quién es el mejor de los dos, este gran combate nos sorprende con la rendición del absoluto ganador. Obviamente, si ven la película se darán cuenta del porqué de esto. Finalizando con esta escena, puedo decir que es una gran película y nos podemos imaginar así como puede ser el mundo de las peleas callejeras, y se las recomiendo. Número 9. Ninja 2. Esta película para mí es especial. Ya mencioné que soy un gran fanático por la cultura china y japonesa, y esta lo expresa totalmente. Sobre todo por la antigua cultura ninja. De hecho, en mi canal tengo un juego referido a la historia de ninjas. En la descripción podés mirar. En este caso vemos al actor Scott Adkins protagonizando el papel de un chico estadounidense criado y entrenado por un maestro auténtico de Japón. Su oponente en esta escena es un mercenario que demuestra tener una gran habilidad para las artes marciales. Lo que más se destaca en esta escena es la gran destreza para las increíbles patadas sin el uso de efectos especiales o dobles. Una de las cosas más impactantes es el asombroso final, véanlo. Me parece que no era necesario tanto, ¿no? Pero bueno, les recomiendo absolutamente esta saga de películas para lo que les gusta ver grandes escenas de pelea sin tantos efectos especiales. Número 10. Mortal Kombat Legacy. Dejo lo mejor para el final, obviamente. Ya todos saben que soy un gran fanático de esta saga de juegos, donde también abarca actualmente cómics, películas y series donde esta misma es catalogada como webserie, difundida por Machinima. Esta escena supera cualquier otra de la misma franquicia en sus películas o series de televisión, donde podemos apreciar una pelea y parte de la gran pequeña historia de Cyrax y Sector, haciendo pruebas del proyecto Cyber del clan Lin Kuei, conocido por crear a los mejores asesinos del mundo. Al inicio de esta serie fue lanzada como un cortometraje, pero tuvo tantas expectativas que al final decidieron lanzarlo como un proyecto de serie dedicado a un capítulo por personaje, aproximadamente, contando así con muchísimos actores de los que mencioné en esta misma lista. Cada capítulo y cada escena de esta pelea merece estar en esta lista, pero no de aburrirlos, así que seleccioné en lo que en mi opinión es la mejor de todas, ya que los efectos especiales digitalizados son extremadamente parecidos a los diseños de los videojuegos de dichos personajes. Aparte, contamos con una excelente coreografía donde las habilidades son más que excepcionales. A diferencia de los demás episodios, este mismo fue estrenado en la sala de proyecciones del evento de la Comic Con en San Diego. La primera vez que vi este capítulo quedé impactado totalmente, dejándome con ganas de mucho más. Si buscan en YouTube por ahí, encuentran toda la serie contando con 2 temporadas en la actualidad. Y bueno, hasta acá dejamos este top en el video de hoy. Espero que les guste, denle like y compartan con sus amigos. Y si este video llega a la meta de los 100 likes, voy a subir una segunda parte para todos ustedes. Suscríbanse, gracias a todos y nos vemos en el próximo top.